Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de Maurice Briotti. Maurice Briotti estudió en la Universidad de Cambridge, es director general y miembro fundador de la SHM Foundation. Se ha desarrollado profesionalmente como académico de tiempo completo en las universidades de Cambridge, Birmingham y Zurich. Maurice es profesor invitado en el Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Yale, miembro del Consejo Asesor de la Facultad de Artes de la Universidad de Aarhus y tiene una cátedra de Humanidades Médicas de la University College London. Armando González Torres es poeta y ensayista. Estudió en el Colegio de México. Es colaborador en numerosas revistas y suplementos culturales nacionales y en el extranjero. Miembro del Sistema Nacional de Creadores y autor de diversos libros, entre los que destacan Las Guerras Culturales de Octavio Paz, de 2002, y Que se mueran los intelectuales, de 2005. Eduardo Vázquez Martín es poeta, periodista y ensayista. Realizó estudios de antropología social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Dirigió el periódico de poesía editado por la UNAM. Fundador de las revistas Milenio, Viceversa y Laberinto Urbano. Entre sus libros de poesía destacan Navíos de Piedra, Comer Sirena, Naturalezas y Hechos y Lluvias y Secas. Ha desempeñado diversos cargos públicos en el gobierno de la Ciudad de México y actualmente es coordinador ejecutivo del mandato del antiguo Colegio de San Ildefonso. Démosles la más cordial bienvenida y que disfruten esta tarde. Bueno, pues como responsable coordinador de San Ildefonso, me corresponde darles a todas y a todos la más cordial bienvenida. Es un honor para nosotros tenerlos esta tarde aquí, en esto que queremos que cada vez haga mayor honor a uno de sus conceptos en este espacio, que es el de colegio. Colegio como un espacio donde se transmite el conocimiento, se piensa de manera colectiva, el pensamiento y la crítica tienen un espacio de libertad. En este colegio de San Ildefonso, que se funda desde el siglo XVI y que es parte esencial de la historia de la educación y la cultura en México, nos da mucho gusto tener esta mesa. Esta mesa que tiene que ver, vamos a reaccionar, a acompañar a Maurice Briotti, que ha desarrollado una reflexión, digamos, en torno a la pertinencia, la utilidad del arte, la literatura y el arte en general, como una herramienta de conocimiento de la realidad, como una herramienta de transformación de la realidad. Creo que estamos todos inmersos en una crisis general, global, de la cultura, donde se discute mucho si tiene alguna pertinencia todavía la cultura. La gozamos, la admiramos, significa muchas veces una forma de reconocimiento social, de prestigio, el participar del mundo de la cultura, pero también de manera simultánea hay una devaluación de la cultura. Los presupuestos que suelen ser destinados a las actividades culturales suelen ser recortados también en todas las sociedades contemporáneas. Hay una contracción del Estado y de los gobiernos en relación a su responsabilidad con la difusión y desarrollo de la cultura, y Maurice ha reflexionado sobre este fenómeno y entendido, digamos, desde una perspectiva novedosa, cuál es la función o una nueva interpretación, una nueva valoración del hecho artístico y del hecho literario en relación a las sociedades contemporáneas. De manera que es un gusto, Maurice. Estamos aquí con él participando de otros procesos, está acompañando una exposición que será un homenaje, un diálogo de dos artistas contemporáneos que se encuentran en la sala, el maestro Parodi y el maestro Newell, un
artista británico y un artista mexicano, que van a, digamos, a poner su arte a dialogar con Orozco, y ese proyecto es impulsado por Maurice, entre otras voluntades. La más significativa en esta sala es la de Miguel Fernández Félix, que nos acompaña, es el director del Museo de Bellas Artes. Muchas gracias, Miguel, por acompañarnos. De manera que, sin más, pues le paso el micrófono a Maurice, y muchas gracias, bienvenidos. Vamos a trabajar, a pensar juntos y a darnos la posibilidad también de ver estas realidades con otros ojos y desde otras perspectivas. Maurice, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, primero hay que decir que soy inglés y no vivo en México, entonces de vez en cuando se me va completamente de la cabeza algunas palabras en español, sobre todo cuando hablo en público. Entonces lo voy a decir en inglés y ustedes van a entender porque así es. ¿Está bien? ¿Sí? Excelente, exacto. Les voy a contar un poco mi experiencia de la literatura. Que cuando yo siempre he leído mucho porque leer es parte fundamental de mi vida. No es ajeno a mi vida, es parte de mi vida. No es algo al lado de mi vida, no es para desaparecer de la vida, es parte de la vida. Y creo que probablemente en esta sala, si ustedes están aquí, es porque se sienten más o menos igual, que leer es fundamental. Es algo importante y no es algo ajeno a la vida que tenemos. Pero se suele decir que no sirve para nada, por ejemplo, leer poesía. Mi papá siempre me decía, no sirve para nada. Yo era un poco orgulloso que no servía para nada, porque me sentía como parte de un club un poco especial, de personas que hacían cosas que no eran para tener beneficio económico, no eran para tener prestigio, sino simplemente para el placer de entender el mundo en el cual vivimos y la complejidad de todo lo que tenemos alrededor de nosotros. Pero con el tiempo yo quería dedicarme más y más a la literatura. No soy escritor, más bien crítico, y me fui a hacer estudios en una universidad. Y también me convertí en un profesor de literatura, pensando que eso fue el oficio más importante de la vida, porque en cierto sentido creo que lo es. Pero mientras estaba dando cursos de literatura, estudiando literatura, haciendo ese trabajo, había siempre esta voz de mi papá que me decía, no sirve para nada la literatura, no sirve para nada leer. Y ser crítico es absurdo. Ser crítico es escribir crítica que 3 otros críticos van a leer y van a criticar. ¿Y por qué hacemos eso? ¿Qué sirve? Yo pensaba que eso no tiene nada que ver con mi experiencia de leer. Mi experiencia de leer, sobre todo literatura que yo considero gran literatura, es que ilumina la vida. Es que me hace pensar de otra manera en lo que ocurre. Que cada vez que yo tengo una llamada con mi mamá, hay un libro que me viene en mente si viene un tema importante. Cada vez que peleo con un amigo, hay una referencia literaria que me parece no solo bien adaptada a la situación, sino también en cierto sentido útil. Útil no porque me va a solucionar el problema, sino simplemente útil porque me va a ayudar a plantear el problema de otra manera, entender la complejidad. Bueno, cuando yo era joven profesor, yo quería pensar en maneras en las cuales podríamos imaginar que la lectura de la literatura podría ser útil, porque a mí me parecía sumamente útil. Y fui a hablar con el director de mi universidad. Fíjense que me dijo exactamente lo mismo como mi papá. Me dijo, no sirve para nada leer poesía. Y además nuestro trabajo es asegurarnos que nunca va a servir para nada leer poesía. Somos como sacerdotes de una religión en la cual no sirve para nada leer poesía. Yo pensaba, no puede ser, porque no es mi experiencia de leer. Mi experiencia de leer es una experiencia en el mundo, no fuera del mundo. Entonces yo hice algo que tal vez no guste mucho a los
los profesionales académicos de literatura, etc., yo decidí que tenía que dejar de ser un profesor a tiempo completo y decidí que yo quería demostrar que realmente es útil leer literatura, hacer crítica. Y para hacer eso, mi idea fue hacer una pequeña consultoría en donde yo iba a poder trabajar con gobiernos, con empresas, con asociaciones que tengan problemas graves que resolver. Mi idea fue esta, que yo no quería decir a todos somos una consultoría literaria, me pareció eso tonto. Yo quería simplemente encontrar situaciones en las cuales clientes, vamos a decir clientes, empresas, gobiernos, tienen problemas graves que tienen que resolver, que finalmente no son problemas técnicos, no son problemas realmente económicos, son problemas humanos, en el cual el gran problema, el gran nudo que tenemos que desnudar, que resolver, es cómo es el problema de la complejidad humana. Los seres humanos, nosotros somos extraños, somos raros. A veces yo hago cosas y no entiendo por qué. Y muy a menudo los que están alrededor de mí hacen cosas que no entiendo. No entiendo por qué. Ellos mismos no lo entienden. Porque somos complejos, somos complicados, somos contradictorios. Al mismo tiempo podemos pensar una cosa y el contrario. Podemos amar y odiar a la misma persona. Eso suele suceder mucho. Hay gente que está riéndose porque lo sabe. Es que hay situaciones en las cuales estamos felices y tristes al mismo tiempo. Hay situaciones en las cuales nos encontramos con ganas de ayudar y con un cierto odio que ni siquiera entendemos. Para entender eso bien, ¿cuáles son las herramientas que podemos utilizar? El problema es que todas las herramientas científicas que existen siempre suelen querer eliminar la contradicción. Eso es un poco el procedimiento de la ciencia. Es un discurso en el cual vamos a ser muy claros y vamos a decir X es X, Y es Y, y así funciona la relación entre los dos. Está muy bien, ¿eh? Yo no soy anticientífico. Parece muy importante y voy a hablar más de eso después. Parece muy importante la ciencia. Pero la ciencia no puede entender todo. ¿Por qué? Porque somos contradictorios y a veces pasan cosas tan complejas que nosotros mismos no entendemos. Entonces, mi idea fue, yo voy a encontrar situaciones en las cuales empresas, gobiernos, etc., no entienden bien el comportamiento, sobre todo del otro. El otro puede ser mi colega, puede ser mi jefe, puede ser mi empleado, puede ser mi dependiente, puede ser mi socio, puede ser lo que sea, el sindicato, puede ser lo que sea. No entiendo bien y necesito entenderlo. Y mi idea fue la creación de una empresa que dice, yo sí puedo entenderlo, porque yo tengo una herramienta secreta, que es miles de años de literatura que puedo utilizar, miles de años también de crítica que puedo utilizar, no para resolver el problema, sino para plantear mejor cuál es el problema. Y la verdad es que cuando empecé hace más de 20 años, probablemente no tenía muy buenas ideas de lo que yo hacía. Y probablemente el resultado más probable iba a ser el fracaso total. Pero no sé cómo, así no fue. Fue un éxito. Y ahora, 22 años después, la empresa existe, tenemos clientes muy importantes de todo el mundo, trabajamos en, creo, 30 países del mundo, y muchas empresas y gobiernos y asociaciones, cuando tienen problemas muy, muy graves, problemas sobre todo humanos, vienen hacia nosotros y dicen, bueno, necesitamos ayuda. Y nosotros utilizamos herramientas literarias para entender el problema y encontrar soluciones. Es un poco difícil entenderlo, y es difícil para mí dar demasiados casos, pero voy a hablar precisamente de un tipo de problema que encontramos en nuestro trabajo, que es el conflicto. Cuando yo hablo de conflicto, ¿de qué estoy hablando? Bueno,
Se puede decir que toda la teoría económica que existe en el mundo es un modo de resolución de conflicto, porque tú tienes algo, tú lo quieres, hay dos posibilidades, lo puedes matar o puedes pagar algo. Bueno, matar a todos no es tan bueno, entonces es mejor pagar algo y por lo menos hay una distribución. Sé que no es el sistema más fantástico del mundo, pero es el sistema que tenemos, en donde el dinero fue un modo de hacer una cierta resolución de conflicto, podemos decir eso. Pero en muchos casos no funciona en el sentido que dos personas que están trabajando juntos, que tienen un acuerdo, pueden pelear. ¿Cómo hacemos cuando dos personas, cuando hago eso, no es porque ellos pelean, no es una resolución de conflicto entre ellos, están bien, ellos son amigos, es simplemente que estoy haciendo un ejemplo, ustedes lo entienden. Entre ellos hay como, vamos a imaginar que hay una pelea y que tú piensas, por ejemplo, que él te debe $100 y él dice que no te debe nada. La resolución más lógica que utilizamos cada día son dos recursos. Hay el recurso primero de la ley, vamos a mirar el contrato, los abogados, vamos a ver si es verdad o no. Y la otra posibilidad es decir, bueno, tú tienes un poco razón, bueno, tal vez no son $100, son 50 o 20 o lo que sea, y vamos a hacer un acuerdo. Y eso lo hacemos cada día, nosotros. Cada uno de nosotros hace eso. Tenemos peleas y decidimos que es mejor encontrar una solución fácil, más bien que pelear, porque pelear hace daño. Cuando peleamos, eso hace daño. Pero, aún en las instituciones más sofisticadas del mundo, donde yo trabajo, o las empresas, o lo que sea, con las personas más racionales del mundo, pasa a veces que lo tenemos muy claro, que las soluciones que tú tienes que darle $50 y ya, porque es mejor que pelear. Y tú me vas a mirar en los ojos y me vas a decir, sé que racionalmente es exactamente lo que tengo que hacer porque es mejor que pelear, pero no lo voy a hacer, porque lo odio. Ese ejemplo. Lo odio, no puedo aceptarlo. Es un punto de principio, no puedo aceptarlo. Porque no es simplemente el dinero, porque el dinero significa algo diferente. No es dinero, es principio. Y tú también dices, sé que tengo que aceptar $50 y no 100, pero si es menos que 100, no lo voy a aceptar. Y sé que es mejor para mí aceptarlo, pero no lo voy a hacer. Y siguen peleando. Y nosotros todos en nuestra vida tenemos eso. Peleas en las cuales sabemos que sería mucho mejor encontrar una solución y no lo hacemos. En efecto, cuando pensamos en las peleas de las otras personas, siempre es muy fácil encontrar soluciones. Yo conozco a miles de personas que tienen una solución a lo que pasa en Medio Oriente. Miles de personas, pero no los que viven allí. Porque el problema es que para la persona que está dentro del conflicto, existe un problema intratable. Este problema intratable no es un problema racional, es un problema emocional. Emocionalmente tengo que hacer eso, pero que emocionalmente no soy capaz de hacerlo. Eso me llamó mucho la atención en nuestro trabajo y quería ampliarlo. Entonces una cosa que hice es que en vez solo de hacer eso en el ámbito de asociaciones o de gobiernos o estados o empresas, fui a estudiar un poco eso en otros contextos. Por ejemplo, me fui a Kosovo para estudiar en un contexto de posguerra cómo funciona eso. Y lo que surgió es algo que es muy evidente, pero curiosamente casi no hay estudios realmente eficaces sobre eso. Que es que cuando dos personas pelean y que la pelea es intratable, voy a utilizar esta palabra, intratable, en este plano emocional, el problema es que
no pueden aceptar la solución porque hay algo que les impide aceptarlo. Y puede ser una cosa sencilla como lo odio, o puede ser una cosa más fuerte como el problema es que sí sé que sería mejor aceptar la solución, pero esta persona mató a mi hermano y el problema es que no puedo aceptar hacer paz con esa persona porque mató a mi hermano. Y me di cuenta de que finalmente muchos de los conflictos que yo estuve estudiando, a la base de los conflictos había una cierta incomprensión, que las dos personas veían el problema desde perspectivas totalmente diferentes. Eso me hace pensar, por ejemplo, en la pieza trágica extraordinaria Antígona. Algunos de ustedes conocen esta pieza en la cual Antígona es hija del rey. Hay una guerra civil y tiene dos hermanos, y los dos hermanos tienen un problema entre ellos, y uno es de parte de los del rey y otro es de parte de los que están en contra del rey. Y se encuentran en la batalla y se matan los dos. Y uno que está de parte de los que ganan tiene un funeral oficial, y el otro ponemos su cuerpo fuera de la ciudad para que los perros y los pájaros lo comen. Y Antígona dice, pues eso no está bien, es la ley del Estado, pero no es mi ley, porque yo soy hermana de los dos y yo tengo que hacer un funeral para los dos. Y tiene una pelea con su tío, que es el rey. Y el tío dice, pues no, Antígona, no puedes hacer eso porque el Estado nos dice lo que tenemos que hacer. Yo soy el rey, soy la ley, y entonces yo no te dejo ir al cuerpo del otro hermano porque no reconocemos su cuerpo. Y el problema de Antígona es que finalmente cada uno de los dos protagonistas importantes, el rey y Antígona, tiene su diferente versión del mundo. No se entiende. No es que, como el caso de los $100, podemos dividirlo en dos. No es como el caso de una solución cuando vamos a decir, bueno, estamos peleando por la tierra y tú vas a tomar esta parte y tú esta parte. No es así, porque finalmente es cuestión de algo diferente. Ahora venimos a la poesía. ¿Por qué hablo yo de la poesía? Y de Octavio Paz específicamente. Yo creo que Octavio Paz fue una figura poética que entendió perfectamente dos cosas que son muy importantes en ese debate. Primero, entendió que no nos podemos entender. O más bien, cuando más pensamos que nos entendemos, menos nos entendemos. En el momento crucial en el cual yo creo que he logrado entender el otro, es el momento en el cual se deshace mi conocimiento. Eso lo entendía. Entendía también otra cosa importante, que es el lenguaje, es la herramienta más importante que tenemos para abordar estos temas. Pero que al mismo tiempo el lenguaje es muy débil. Es la fuerza más grande que tenemos en el mundo y es la fuerza más débil que hay en el mundo porque no es capaz finalmente de expresar lo que tenemos que expresar. Yo cuando tengo un conflicto, hago eso mucho, de resolver conflictos entre empresas o entre gobiernos o lo que sea, es parte de mi trabajo. Yo muy a menudo vuelvo a leer Octavio Paz, sobre todo Piedra de Sol, pero no desde el punto de vista de lo que dice sobre el amor, etcétera, etcétera, sino especialmente en este aspecto de un lenguaje que hace y deshace el mundo al mismo tiempo, que entiende todas las fragilidades y las contradicciones humanas, que me da posibilidad de creación de una tecnología, si quieres, una herramienta
para poder plantear el gran problema de la contradicción. Y les puedo decir que muy a menudo en las palabras de Octavio Paz encuentro posibilidades de encontrar soluciones de paz a la paz. Voy a dejarlo allí porque es un poco una provocación y quería dejar la palabra a mi colega, pero espero que así... ¿Han entendido mi español? ¿Sí? Bueno, está bien, muchas gracias. Hola, muy buenas noches. Pues para mí es un honor compartir esta mesa con Maurice Briot, con mi viejo amigo Eduardo Vázquez. Muchas gracias a Mariana por la invitación. Y bueno, siempre es algo muy imponente estar en este recinto que ha sido un hogar histórico de la inteligencia y de la crítica en México. Y yo estoy muy contento de participar en esta mesa porque yo me identifico plenamente con este enfoque de la literatura que tiene Maurice. Yo estoy convencido de que la literatura, aparte de esta función de solaz individual, este importantísimo usufructo estético que tiene en cada uno de sus lectores, pues la literatura también tiene una amplia aplicabilidad en distintos ámbitos de la vida social. La literatura, por un lado, ya se ha anticipado aquí, ya lo sugería Eduardo, pues es un vehículo poderosísimo de conocimiento, otro tipo de conocimiento al científico, pero un conocimiento igualmente revelador y válido. Pero también es un medio de reconocimiento entre individuos. Y en ese sentido creo que también sus posibilidades de aplicación práctica se multiplican. Yo pienso básicamente en dos ámbitos que ya ha tocado un poco Maurice, en que la literatura puede tener una aplicación fundamental y muy práctica. Por un lado, en los dilemas aparentemente más irresolubles del derecho, de los conflictos legales. Y por otro lado, también, en las experiencias aparentemente más inenarrables, más mudas, más difíciles de articular y de expresar en torno al dolor humano. Y bueno, al respecto, pues yo creo que hay ejemplos abundantes, por un lado, en lo que atañe a la aplicación de la literatura y el derecho, aunque siempre el jurista y el artista históricamente han estado enfrentados y ha habido una desconfianza mutua. Yo creo que recientemente, sobre todo en el ámbito norteamericano, ha habido una escuela de pensamiento en la filosofía del derecho contemporánea que trata de alguna manera de reconciliar literatura y derecho. Y por otro lado también, en múltiples experiencias de política pública o intervenciones privadas en ámbitos de alta conflictividad social y violencia, se ha visto también esta facultad regeneradora y curativa de la filosofía. Me gustaría ahondar un poquito solamente en estos dos ámbitos. En lo que atañe a la literatura y el derecho, se pensaría, hay algunos que piensan que de entrada que no tienen nada que ver, ¿no? Que mientras que la literatura es un discurso imaginativo, libérrimo, el derecho es un discurso eminentemente práctico que tiene pues un compromiso con los rasgos de veracidad, de coherencia, de precisión. Y hay quienes dicen que al contrario, que la literatura y el derecho son discursos profundamente emparentados y que de hecho, pues procesos jurídicos como el juicio son una especie de concurso literario donde participan dos relatos y el juez, como una especie de crítico literario, elige entre ellos. Yo creo que puede pensarse, como siempre, en una posición intermedia, que tanto la literatura influye en la noción del derecho como la noción del derecho influye en la apreciación literaria. Pensemos en un ejemplo de un lector de Madame Bovary, que en principio pues, puede estar muy influenciado en su lectura pues, por estas nociones morales y jurídicas heredadas, y Madame Bovary pues, le puede parecer una casquivana y todos sus desgracias pues un castigo casi divino a su intemperancia. Pero puede ocurrir el otro caso,
que un lector se sienta tan transformado por, digamos, esta experiencia límite de sufrimiento de Madame Bovary, su tedio, su vacío vital, y que ello lo lleve a pensar pues en la situación de la mujer en esa época y que le lleve a tener una transformación íntima que toque incluso sus fibras morales y sus nociones jurídicas heredadas. Entonces creo que digamos, esta relación entre literatura y derecho puede ir en ambas direcciones, aunque yo creo que más a menudo la literatura lo que hace es transformar las nociones más rígidas, nuestras nociones morales y jurídicas más rígidas que traemos de manera casi innata, y muy a menudo subvertirlas. Y yo creo que este es el secreto de digamos, esta pues muy extensa, muy prolongada pues querella entre el jurista y el artista, que viene desde Platón, cuando ustedes recuerdan que en La República él dice que si llega un artista a la ciudad de un poeta en este caso, pues lo recibiría con todos los honores, pero le pediría que se fuera, por la ambigüedad moral, también por su juego con las palabras. Entonces hay desde antaño esta distinción entre lo que sería el discurso del jurista, un discurso apegado a la realidad, al principio más estricto de realidad, a la aplicación más estricta de la norma, y esta visión del artista, que al contrario busca la libertad absoluta. Y precisamente lo que hacen este grupo de pensadores, Richard Posner, Martha Nussbaum, en libros como Justicia Poética de Martha Nussbaum, un hermoso título que recomiendo mucho, o como en Derecho y Literatura de Richard Posner, es tratar de acercar estas posiciones polares. Es un vehículo poderosísimo de conocimiento, de esta inteligencia creativa, de esta inteligencia emotiva que va mucho más allá de la inteligencia meramente lógica, pero que puede iluminar aspectos insospechados de la realidad y sobre todo, como decía Maurice, reconciliar contrarios que son aparentemente irreconciliables. Por otro lado, la literatura tiene un gran poder de anticipación, desde el humorista helenista Luciano, pasando por la utopía hasta la ciencia ficción contemporánea. La literatura adelanta muchos de los desarrollos tecnológicos contemporáneos, de los problemas contemporáneos y también de sus respectivos dilemas morales, ¿no? Luego, en tercer lugar, yo creo que la literatura genera empatía, es decir, pues nos hace identificarnos con los problemas de otros seres que son aparentemente muy distintos que nosotros. En cuarto lugar, pues la literatura también contribuye a mitigar los maniqueísmos. En la literatura los personajes nunca son, bueno, a menos que sea muy mala literatura, nunca son ni completamente buenos ni completamente malos. Y en ese sentido contribuye a erradicar los maniqueísmos y el pensamiento único que tanto se entronizan en la vida y en la política contemporánea. Y finalmente yo creo que la literatura, por decirlo así, con estas palabras tan feas, pero que creo que son expresivas, descosifica y empodera. Por un lado, al precisamente mostrarnos al otro como un ser humano, pues lo dejamos de ver como el extraño, como el invasor, como el potencial adversario, como el enemigo, y lo comenzamos a ver como otro ser humano exactamente. Y al mismo tiempo, esa operación tan pequeña y prodigiosa permite que este que se veía como objeto logre empoderarse. Entonces yo creo que todas estas facultades hacen de la literatura pues un bálsamo para el mundo actual. Yo creo que la literatura puede ayudarnos a preservar, digamos, estas facultades muy narcotizadas por nuestro tiempo, de empatía, de tolerancia, de imaginación y de crítica. Hablaba Maurice y Armando, sino en la medida de que se ponen al servicio de la política. Es decir, que es útil solamente
si se convierte en propaganda, que es útil solamente si se convierte en pedagogía. Es decir, que la reflexión no está en el arte mismo, sino fuera del arte, y el arte es útil si sirve para convencer, si es propaganda. Y creo que ahí tenemos una discusión siempre. Lo pasó en la Alemania nazi, en la Rusia, en la Unión Soviética, es parte del conflicto de la Revolución Cubana. Es decir, el arte solamente bueno desde el punto de vista de la política si sirve para expresar valores que se encuentran fuera del arte, se encuentran en la política. Y creo que este es un tema pertinente porque estamos frente a esta crisis de la legitimidad de la cultura frente a la sociedad y al propio Estado, a las instituciones públicas, a nivel general. Es decir, para las teocracias, la ambigüedad cultural, artística es inaceptable, ¿no? Para el Estado Islámico, para este universo, la ambigüedad es inaceptable. Solo se acepta un proyecto cultural que hace propaganda a la verdad divina. Desde el punto de vista religioso, fuera de las teocracias orientales, etc., en el mismo sentido. Este espacio es un espacio por eso sagrado para mí, porque a diferencia de lo que a lo mejor sucedía en la Casa Chata o en otros ámbitos de la religión católica, los jesuitas entendían al mundo como algo que tenía que ser problematizado. Y la tarea de Dios había creado el mundo para que el pensamiento lo estudiara, lo entendiera, a diferencia de la idea propagandística, inquisitorial. Y yo creo que por eso es importante pensar aquí. Seguramente esto que estamos diciendo también los jesuitas originales, los positivistas de Gabino Barreda y Justo Sierra, José Vasconcelos, por ejemplo, los murales de aquí, ¿qué son? ¿Problematizan o son una forma de, decía Jorge Juanes, de difusión de la política de Estado de la Revolución Mexicana? ¿Qué hacemos hoy frente a estas contradicciones? Final en las palabras de Armando para pedirles una reflexión sobre un tema en el que hemos estado hoy platicando mucho. Se ha convertido en un lugar común, incluso en un discurso oficial, pero también en un discurso público, el tema de que la cultura es una herramienta esencial para la construcción de la paz. Y lo repetimos. Yo he sido un propagandista de esta idea y me parece que es necesario discutirla.